Buenas noches, hermanos. Quiero desearles un buen descanso. Ya estamos terminando el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Si ustedes se fijan un almanaque, en algunos almanaques está el domingo como primer día de la semana, aunque en otros almanaques ponen al lunes como primer día de la semana. Pero no es así. El lunes no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. O sea que contando desde el día viernes a la tarde hasta el sábado al mediodía o la tarde vendría a ser un día. Y dice la palabra, si fue la tarde y la mañana, un día. Por eso tenemos que leer la Biblia, aprenderla, conocerla, discernirla, estudiarla, capacitarnos, orientarnos, porque la Biblia es la palabra de Dios, la cual Dios nos ha dejado, ha inspirado a hombres y mujeres como los apóstoles y otros varones de Dios y mujeres que marcaron la historia de aquellos tiempos para que hoy tengamos la palabra de Dios escrita, y que nosotros tenemos que conocer a Dios. Cuando conocemos la Biblia, conocemos a Dios, y si conocemos a la Biblia, conocemos a Dios, conocemos al enviado del Padre. ¿Quién es el enviado del Padre? El enviado del Padre es Yeshua o Jesús. Y bueno, así que quiero desearles muchas bendiciones, hermanos, y que puedan descansar, porque mañana ya hay que arrancar a la tarea. Muchos tienen que trabajar, muchos quizás hoy se acuestan temprano porque mañana tienen que madrugar. Desearles muchas bendiciones y mucho descanso, y que podamos decirle al Señor: trata con nuestras vidas, capacítanos, oriéntanos, adiéstranos, oriéntanos, para que podamos entenderte y conocerte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Y bueno, esto que le compartí es algo breve, es una introducción. Hoy quiero compartirles que en el libro de Marcos capítulo 13 versículo 3, que dice así: las señales antes del fin. Vemos que las cosas en el mundo entero se están dando. Hay guerras, rumores de guerra, hay terremotos, hay volcanes. Vemos lo que pasó en Siria, ese terremoto. Vemos lo que pasó en Turquía también, otro terremoto, 2 terremotos a la vez. Fallecieron miles y miles de personas, niños, mujeres, hombres. Y lamentablemente eso está pasando por las consecuencias del ser humano. El ser humano ha provocado la ira de Dios por la desobediencia, por el pecado, por la inmoralidad, por la mentira, por la idolatría. Dicen amar a Dios, pero sus actitudes, sus acciones no muestran que en realidad aman a Dios, porque dice la palabra que los que aman a Dios guardan sus mandamientos y le obedecen. Más allá de las dificultades y de las presiones y de las luchas y de las pruebas que vivimos a diario, tenemos que realmente resistir y decirle: bueno, Señor, acá estoy para hacer lo que verdaderamente tú quieres que yo haga. Y bueno, señales antes del fin, dice en Marcos capítulo 13 versículo 3, pero antes voy a hacer una oración para comenzar. Bendito Padre Celestial, en esta noche queremos darte gracias
pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras faltas y rogarte de que tú seas limpiando nuestras vidas, porque así como nosotros limpiamos nuestra casa todos los días, también necesitamos limpiar nuestra mente, todo nuestro ser de todas aquellas cosas que realmente nos ensucian, nos contaminan, nos manchan. Y por eso queremos rogarte de que tú nos ayudes en el nombre de tu Hijo amado para que vivamos de acuerdo a tu voluntad y seamos limpios, que permanezcamos en obediencia a tus mandamientos, a tu Torá, a tu ley, porque tú nos amas con un amor incondicional. Gracias por un día más de vida, gracias por la familia en la fe, por nuestros hermanos en la fe, gracias por las familias físicas, las familias sanguíneas, gracias por nuestro Uruguay, gracias por Argentina, gracias por Brasil, gracias por todos aquellos hermanos en el Perú y en diferentes partes del mundo, en donde entienden este idioma, que tú les bendigas y les fortalezcas, y que podamos orar los unos por los otros. Dice que nos has dejado un mandamiento maravilloso, que nos amemos los unos a los otros, y que si amamos a nuestros hermanos, dice tu palabra, que aún pondremos nuestra vida por ayudar a nuestros hermanos. Por eso queremos rogarte, Padre, que podamos ponernos en la brecha por cada uno de nuestros hermanos, porque quizás están pasando por circunstancias difíciles. Queremos rogarte por ello, que tú los guardes y los fortalezcas, y ellos puedan ver tu gloria en cada uno de ellos, como también en sus familias, en sus naciones, y ellos puedan entender que tú no les has abandonado. Dice tu palabra que tú no nos dejarías huérfanos, que tú enviarías al Espíritu de verdad, tu Santo Espíritu, para que estuviese con nosotros, y el Espíritu tuyo, Padre, que nos guía a la verdad a través de tu Hijo amado, Yeshua, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Gracias por tu Hijo amado y gracias por tu palabra viva y eficaz, que nos cambia la vida si nosotros nos dejamos cambiar. Bendice a mis hermanos en la fe y bendice a aquellos que han de ser parte de tu pueblo mañana, pasado o algún día. Espero que sean de tu pueblo, porque los tiempos son difíciles y serán más difíciles mañana y pasado, y algún día no habrá oportunidad para aquellos que realmente le negaron a tu Hijo, que negaron la entrada de tu Hijo en sus corazones. Bendice, Padre, este tiempo, te adoramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que bueno, hermanos, quiero darle gracias a todos ustedes por sus oraciones, por mí y por todos los hermanos en el mundo. Que oremos los unos por los otros. Y dice que Yeshua o Jesús nos ama de una manera incondicional, al punto tal de haber dado su vida por nosotros. Si Él nos amó de una forma incondicional, porque nuestra condición nunca fue y nunca será agradable en la totalidad, porque lamentablemente mientras estemos en este mundo, dice que este mundo lamentablemente nos salpica de diferentes basuras y nos contamina, pero que Él nos ha amado con un amor incondicional, que Él ha puesto su vida por nosotros, para rescatarnos a nosotros, y que confiemos en Él, que le busquemos, que le probemos y le digamos: Señor, yo no entiendo, no sé cómo sucederá, pero yo necesito tu fortaleza, yo necesito tu ánimo para llegar al final de la meta. Todos queremos llegar al final de la meta, pero no todos queremos esforzarnos, y no todos queremos sentir dolor, sentir cansancio, sentir preocupación, sentir ansiedad,
de que capaz que no vamos corriendo con la suficiente fuerza para llegar a la meta. A veces queremos hacer poco esfuerzo para tener mucho, y a veces no es así, no se da así. Y dice Marcos capítulo 13, versículo 3, dice: se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas se cumplirán. Y estamos preocupados por el cumplimiento de los fines de los tiempos. Miramos videos, miramos los cambios climáticos, miramos las guerras, miramos los volcanes, miramos las situaciones del país en el cual estamos viviendo cada uno de nosotros, y estamos más preocupados por esas preocupaciones que por lo más importante que tenemos que preocuparnos de nosotros. Es por las almas. Pasarán los cielos y la tierra, pero dice: mi palabra no pasará. Entonces nuestra preocupación tiene que ser el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, la restauración, la sanidad, la consagración de toda la gente que nos rodean, en nuestro trabajo, en los liceos, en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales, en el barrio, en el almacén, en la policlínica. Esa es nuestra preocupación, la cual tenemos que tener nosotros, de presentar el mensaje de salvación. Y de estas cosas que sucederán, que dice: y se sentó en el monte de los Olivos. ¿Quién se sentó? Yeshua, Jesús, se sentó en el monte de los Olivos. Y los discípulos estaban preocupados por estas cosas que dice: ¿cómo sabremos las situaciones del fin? Y dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús le respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Ahí está. No tenemos que preocuparnos por lo siguiente. Tenemos que preocuparnos, en el versículo 5 dice, que no los engañen. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Muchos vendrán diciendo: yo soy el Cristo, o yo vengo predicando en el nombre de Cristo, pero dice que serán lobos disfrazados de corderos, que nada más vienen a destrozar y a separar al rebaño del Creador, del Dios de los cielos y de la tierra, y hacerlos pedazos. Y dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahí va. Vendrán guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos que muere, cuando hay guerras y cuando hay terremotos, mueren mucha gente inocente, o mueren muchas personas, y a veces nos preguntamos por qué o para qué tiene que suceder estas cosas. Y Dios es el creador de los cielos y de la tierra, es el Señor de las almas que caminan sobre la tierra.
Unos son hijos de Dios porque se convirtieron a Dios, y otros son simplemente creación de Dios. Otros no son hijos de Dios porque no se convirtieron, porque su vida siguen viviendo la vida loca de este mundo. Entonces, ¿cómo pueden ser ellos hijos de Dios si viven la vida loca del mundo? Enredados en las inmundicias de este mundo. Es imposible que esas personas sean hijos de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio en el espíritu de la mente, tiene que haber consagración a Dios a través del mensaje de Jesucristo. Y que conozcamos la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que veamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y la salvación es personal. Depende de cada uno de nosotros. La salvación mía no depende del otro, o del otro, o del otro. No, depende de mí mismo. Yo tengo que preocuparme por mi consagración, yo tengo que preocuparme por mi salvación, yo tengo que preocuparme por la obediencia, yo tengo que preocuparme por la santidad, yo tengo que preocuparme por consagrarme, yo tengo que preocuparme para ejercitarme y poder llegar al final, a la meta, porque no es el otro que se tiene que preocupar por mí, soy yo. Y dice el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambre y alboroto, principio de dolores son estos. Terremotos, hambre y principio de dolor es todo esto que está pasando. Porque cuando hay terremoto, cuando hay un volcán, cuando hay muerte, cuando hay persecución, cuando hay hambre, hay dolor. Y nos hacemos muchas preguntas. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios o a los demás de lo que nosotros tenemos que preocuparnos por cómo estamos viviendo delante de Dios, si estamos de acuerdo al propósito de Dios o estamos caminando a nuestro antojo. Y bueno, así que bueno, y después dice en el versículo 9, pero mirad pues por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y nos llevarán, quizás presos, nos encarcelarán, no sé lo que harán, pero eso que nos suceda será para testimonio, dice la palabra, para que demos testimonio del mensaje de Yeshua o de Jesús, porque Jesús vino a glorificar a su Padre y Jesús vino a reconciliarnos a nosotros, la humanidad, con su Padre. Nosotros estábamos separados de la gloria de Dios y Jesús vino a unirnos a través de su sacrificio con su Padre, porque su Padre sacó su mirada, su corazón de nosotros, porque no éramos agradables delante de Él. Y tuvo que enviar a su Hijo para reconciliarnos y poder aceptarnos de nuevo dentro de sus propósitos y de su voluntad. El mediador, Yeshua, nos ha traído la reconciliación por medio de su sacrificio y de su obediencia. Y dice el versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes
a todas las naciones. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y hoy tenemos los medios para predicar el Evangelio a todas las naciones. Tenemos los medios de comunicación, la Internet, que viaja por todo el mundo. Y este Evangelio será predicado hasta los confines de la tierra, hasta donde llegue la Internet. Capaz que no llega en algunos lugares de la India, capaz que no llega a algunos lugares de África, porque hay algunas etnias que no tienen internet, viven como han vivido toda su vida. Pero bueno, allí llegarán otros hermanos a predicarles a ellos. Y dice el versículo 11 del capítulo 13 de Marcos: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que en aquel momento el Espíritu Santo hablará por ustedes. No nos preocupemos por lo que vamos a hablar, como dice aquí en el versículo 11. Dice que no nos preocupemos por lo que tenemos que decir, porque el Espíritu Santo de Dios, la persona de Dios en nuestra vida, hablará a esas personas. Y nosotros nada más tenemos que hacer, abrir nuestros labios y decirles el mensaje que Dios nos da a nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a abrir nuestros labios y vamos a decirle el mensaje que Dios tenga para la vida de ellos si nosotros no estudiamos la Biblia? Si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no nos orientamos, si nosotros no obedecemos sus mandamientos. Y después dice el versículo 12, y el hermano entregará a la muerte a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Persecución, tiempo de angustia, tiempo de dolor. Y dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es un momento de tribulación. ¿Qué está diciendo el libro de Marcos? El libro de Marcos está diciendo que habrá un tiempo de tribulación. Y que dice que el que llegue hasta el final de la tribulación será salvo. El que pase la hora de la prueba será salvo. Y después dice el 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y ahí está. También como le pasó a la mujer de Lot, no miren atrás. Vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos de persecución, vendrán tiempos de dolor, tiempos insoportables. Pero dice, no miren atrás. Hermanos, hermanas, que estás diciendo, ya no puedo más, ya no soporto más, ya no sé qué hacer, estás cansado de luchar contra ti mismo, contra tu naturaleza, contra tus actitudes, contra tus malos pensamientos, estás cansado de luchar y pareces que lo único que le das trabajo a Dios y no querés seguir porque ves que sos un rebelde contra Dios y decís, yo no quiero seguir más porque Dios, yo te
estoy fallando, pero déjame decirte algo, que el que comenzó la buena obra en ti, hermano, hermana, dice la palabra, si nosotros permanecemos en Él, Él la perfeccionará. Pero si te apartas, es imposible que Él perfeccione nuestras vidas. Tenemos que permanecer hasta el final. No es fácil, pero para Él, para Dios, es fácil, porque Dios nos ha dado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y nos revelará la voluntad de su Hijo para que seamos fortalecidos y animados, así como Yeshua, como Jesús fue animado por su Padre y por los ángeles, para poder cumplir la meta para la cual Él había venido. Y nosotros hoy tenemos el respaldo de Dios, su Espíritu de verdad, en nuestras vidas, para que podamos soportar y llegar hasta el final. Nada es fácil. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días, y más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué quiere decir esto? De las embarazadas. Hay de las que estén embarazadas en aquellos días y que críen hijos, porque será un día de caos, será un día terrible, angustioso, y muchos apostatarán de la fe, porque pensarán, Señor, pero tú habías dicho que antes de esta situación difícil tú venías a buscarnos. El Señor nunca dijo que nos iba a venir a buscar en la situación difícil, porque Él bien dice que el que perseverare y llegare hasta el fin, ese será salvo. Espero que entendamos Marcos capítulo 13, versículo 3 hasta el final. Falta todavía mucho. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque a veces cuando estamos en reposo, cuando estamos en descanso, estamos nada más que prestando atención al mensaje de Dios y no estamos preocupados por las situaciones difíciles. Pero roguemos que para cuando vengan esas situaciones difíciles, aunque sea en invierno, aunque sea en día de reposo, podamos estar preparados, podamos estar alerta, podamos estar con nuestras lámparas llenas de la unción del Espíritu de Dios. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Acá dice, en el 19. En el 19 dice, tiempo de tribulación. Es lo mismo que la gran tribulación. Tiempo de tribulación y gran tribulación es lo mismo. Es un tiempo de tribulación. Y dice, prestemos atención, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Nos está diciendo de una gran tribulación, porque desde el principio de la creación nunca ha habido una situación como la que va a haber, que nos está especificando en el versículo 13, en el versículo 19 del capítulo 13 de Marcos.
nos está diciendo, nos está aclarando acá que es un tiempo de gran tribulación, el cual nunca jamás hubo de acá para atrás, pero de acá para adelante hasta el fin, hasta la venida de nuestro Yeshua o Jesús, no lo habrá. Dice que es un día terriblemente peligroso y doloroso y angustioso, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Discutamos con Dios y con su palabra si es que esto no es la gran tribulación. Muchos dicen que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación, pero aquí en Marcos capítulo 13 versículo 19 está diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Este tiempo es un tiempo angustioso, el cual nunca jamás fue, el que nunca jamás hubo, pero que habrá y que vendrá, y que tenemos que estar preparados para ese día, porque vamos a estar en ese tiempo de esa gran tribulación, porque el oro no puede escaparse de ser probado y de ser refinado. La plata no puede escapar de ser probada y de ser refinada. Y nosotros como instrumentos de Dios tenemos que ser evaluados a través del fuego de la prueba. No podemos escapar, no podemos evadir este tiempo. Es imposible evadir este tiempo, porque la palabra de acá nos está diciendo que el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Bueno, hermano, espero que me queda mucho más versículos, pero no quiero alargar mucho el video para que ustedes puedan entenderlo. Vinimos del capítulo 13 de Marcos, el versículo 3 hasta el 19. Nos queda después ahí otros varios versículos, pero eso quedará para otro momento. Espero que este video sea de bendición para ustedes y que lo estudien y que vean que a ver qué es lo que ustedes ven acá y lo puedan compartir con otros hermanos en la fe. Y preparémonos, porque los tiempos son malos. Y muchos que decimos que nos vamos, no sabemos. No sabemos. Solamente acá el que decide quién se va y quién se queda es Dios a través de su Hijo amado, y que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas y no lo contristemos. No contristemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. ¿Cómo sé que es Dios mismo el Espíritu de Dios? Porque lo vemos cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el desierto, en el río allí. Cuando lo bautiza, dice que el Espíritu del Padre desciende sobre Jesús y es lleno del Espíritu del Padre. O sea que está Dios y está su Hijo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. No hay tal cosa como tres personas. No hay tres cosas como tres personas. Es Dios el Padre, su Espíritu, su misma persona, y Jesús. Nada más que como Dios no puede estar en persona sobre la tierra, Él envió a su Espíritu Santo, su misma persona, para estar en medio de nosotros, su pueblo. Estuvo Yeshua, estuvo Jesús, lleno del Espíritu del Padre. Se va a Jesús, asciende Jesús a los cielos, pero ¿quién queda? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Incluso lo vemos en Génesis cuando dice que se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas, cuando Dios crea todas las cosas, cuando encuentra a Dios todo desordenado y tiene que ubicar todas las cosas, cada cosa en su respectivo lugar. Y ahí estaba el Espíritu de Dios, la persona de Dios, ordenándolo todo. Y bueno, esperemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revele su sencilla verdad y que seamos llenos de sabiduría y de conocimiento de Él y de su Hijo y del propósito por el cual Él nos eligió a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad. Bendición para todos y un buen descanso, hermanos. Bendiciones.